Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí celebrando los 60,000 suscriptores y por haber llegado en el canal secundario, por si les sirve, a más de 1,000 suscriptores, es que les traemos esta tercera parte de la temática que más nos han pedido del canal. Y con muchísimo gusto, gracias a sus experiencias, por fin pudimos completarla. Así que permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos a cada morgue donde toma lugar cada una de las historias de esta noche. Y la primera experiencia nos fue compartida de manera anónima desde Durango, México, y lo que nos cuentan es lo siguiente. Trabajé hace más de 2 años en un hospital del cual me gustaría no especificar su nombre, para no llenarlo de supersticiones o sugestiones si es que alguien de mi ciudad llega a estar ahí, porque si bien no estoy segura, sí creo que cosas como las que les voy a contar sigan pasando a día de hoy en los pisos inferiores de ese hospital. Yo me encargaba del área de la limpieza y como el lugar era algo grande, no era como en otros que había trabajado, en los que nos tocaba cualquier área donde nos ocuparan, sino que en este sí teníamos nuestros pisos asignados. Yo me encargaba de los pisos de abajo, uno donde era solamente un pasillo largo que compartía una estancia y la cafetería, y el otro donde estaba la morgue y otros cuartos donde guardaban muestras de laboratorio. Este último piso era el menos concurrido del hospital. En una ocasión, me tocó ir a hacer limpieza a la morgue. A mí en lo personal ya no me asustaba, no les voy a mentir, esto sí me costó, pues las primeras veces que me tocaba visitarla, procuraba hacerlo siempre que hubiera alguien ahí, porque de verdad no aguantaba. No me causaba miedo tampoco ver los cuerpos sin vida por ahí, sino que podría describirlos como cierta incomodidad. Y todo el tiempo prefería tenerlos a la vista que a mis espaldas. No llevaba pocos años haciendo esto, de hecho ya tenía al menos 10 años trabajando en esta área, por lo que esto para mí ya era más que normal, y tampoco me había pasado nada extraño en esos lugares a pesar del miedo con el que entraba las primeras veces. Y tal vez esto, el que nunca me haya pasado nada, fue lo que me ayudó a entender que no había que temerle. Pero bueno, como les iba contando, en esa ocasión bajé a hacer la limpieza a la morgue. Me habían llamado porque me dijeron que se había caído una cubeta y se habían tirado unos líquidos. No recuerdo bien cuáles eran, porque los vi hasta que llegué. De igual manera no era nada riesgoso. Cuando entré, solo estaba un doctor dentro. Recién había cubierto un cuerpo en una de las planchas, por lo que lo vi poniéndole una sábana sobre él. Me saludó y se disculpó por el desastre y por haberme llamado. Le dije que no pasaba nada, que no tardaría mucho, y él me comentó que debía salir por un momento, que tampoco tardaría mucho en regresar. Ya me conocían muy bien y ya tenía tiempo trabajando ahí, por lo que no tenían problema en dejarme sola. El doctor dejó unas cosas en una mesa y salió de la sala. Noté que no solo se había tirado una cubeta con un tipo de jabón líquido, sino que alrededor estaban tiradas más cosas, frascos, botes. Era como si alguien hubiera hecho todo un desastre en esa parte de la sala, donde de hecho estaba más oscuro. En eso estaba, limpiando, cuando, de pronto, sentí que alguien me daba unos tironcitos en el pantalón a la altura de las pantorrillas. Yo giré rápido, porque era claro que alguien me había hecho esto como para hablarme o llamar mi atención. Pero no vi nada.
Esto sí me confundió, más que asustarme, pero seguí con lo mío luego de convencerme que lo había imaginado. No pasó mucho rato cuando, de nuevo, unos tironcitos en el mismo lugar de mi pantalón. Ahí sí lo sentí de una manera más insistente, por lo que giré rápido y ya molesta. Al voltear y buscar a quien había hecho esto, sobre una de las planchas de acero, precisamente en la que vi que el doctor estaba cubriendo cuando entré, vi que, colgando, salía una manita pequeña muy pálida. Esto de una parte que parecía estar destapada tan solo un poco por esa sábana blanca. Entendí que debajo de esa sábana estaba el cuerpo de una pequeña o un pequeño. Y en eso sentí cómo ahora me tomaron de la pierna. Sentí una mano pequeñita apretándome la pantorrilla, por lo que salí corriendo sin pensarlo, dejando todo ahí dentro. Y cuando crucé la puerta de la morgue, me topé al médico forense, quien me preguntó que qué me había pasado, si estaba bien, y yo traté de explicarle y contarle todo, pero de mi boca no salía ninguna palabra por el miedo. Él simplemente me dijo que me sentara, y eso hice. Me senté en una de las banquitas que había en el pasillo afuera de las salas y le conté como pude. Él solo me veía con una expresión, creo yo, de preocupación, y cuando terminé, me dijo: sí, esa niña ha andado bien inquieta desde que la trajeron en la mañana. No he podido terminar, de hecho. Me tumba las cosas y yo las levanto. Incluso, no me lo tome como un hecho porque no sé muy bien si pasó, pero creí en un punto haber escuchado una risa en la parte donde usted vio todo el desastre junto a la cubeta que tiró. Creo que ahí se anda escondiendo. Creí que llamarla a usted o a alguien más para que ordenara esto haría que se calmara, pero al parecer sigue haciendo desastre. Pero no se apure, según escuché, se la llevarían hoy mismo, en unas horas en cuanto termine. Cuando escuché esto, no pude evitar sentir un horrible escalofrío, porque ese médico, quien era una persona ya mayor, nunca ha sido de jugar bromas de ningún tipo. Era una persona muy agradable, eso sí, por lo que sabías que nunca haría algo así. En eso llegó otra doctora, quien nos saludó y me explicó el doctor que entraría junto con ella, para ver si así se agilizaban las cosas y terminaban a tiempo. Yo entré con ellos para recoger mis cosas, y, al entrar, vi solo de reojo, porque no me atreví a mirar directamente, que la pequeña, quien estaba acostada en la plancha, estaba completamente destapada. Yo no me detuve y seguí caminando a esa parte donde les digo que estaba más oscuro, lugar donde había dejado mi material de limpieza, mientras escuchaba al doctor decirle aparentemente a la pequeña: sigues de inquieta, ¿verdad? Sé que muchos de los médicos forenses hacen eso de hablar con los cuerpos, y en eso pensaba, hasta que llegué donde estaban mis cosas, y en ese lugar, tirada entre mi trapeador, mi cubeta y las otras cosas que había recogido, estaba una sábana blanca. Le comenté esto al médico rápido, titubeando al hablar, porque ahí fue cuando de plano me dio un miedo, pero horrible, pues éramos los únicos abajo y la única entrada a esa sala era donde nosotros estábamos sentados en el pasillo, solamente por esa puerta. Así que estamos seguros que nadie había entrado en apenas unos minutos y había hecho eso. Cuando le comenté al médico, me pidió de favor si podía dejar la sábana en un sitio donde más tarde pasarían a recogerla. Y eso hice. Tomé mis cosas, me despedí de ellos, también se despidieron de mí, me agradecieron y caminé hacia la puerta. Antes de cruzarla y cerrarla por completo, alcancé a escuchar que el médico dijo: ya no te vayas a levantar, por favor, vamos a terminar para que te puedas ir a descansar. Cerré la puerta y me fui. A los días siguientes me llamaron del hospital para ofrecerme un puesto en otro hospital. Es de la misma cadena, pero me quedaba más cerca de la casa, por lo que luego de pensarlo, solo por las amistades que había hecho ahí,
terminé aceptando. Me tomé un día de esa misma semana para ir a despedirme de todos y para ahorrarles todo lo emotivo de ese día, porque al menos yo soy una persona muy emotiva y quería despedirme bien de todos. Cuando llegué con el médico forense y luego de decirle que me iría, le pregunté si las cosas ya estaban tranquilas y le cambió la cara por completo. Luego de un suspiro, me dijo que a la niña se la habían llevado al día siguiente, por la mañana, pero que al menos solo había sido el cuerpo, porque seguía de traviesa en esa sala. Le seguía moviendo las cosas, se caían, se las escondían a él o a la otra doctora, y que, un día antes de que yo fuera a despedirme, me dijo que no sabía si su mente le había jugado una broma muy pesada, o fue cierto, que él estaba trabajando con otro cuerpo y, con el rabillo del ojo, atrás de una cortina, precisamente donde estaba esa parte más oscura donde siempre movían las cosas, pudo ver cómo se estaba asomando una silueta de baja estatura. Dijo que no se atrevió a girar la vista y que no quería voltear para comprobarlo. Y sin dejarla de ver de reojo, vio cómo esa silueta volvió a esconderse detrás de la cortina. Dijo que, en uno de esos días, iría un sacerdote para bendecir la sala. Esto, claro, con toda la discreción del mundo, y esto había sido autorizado también por los dueños del hospital. Cuando me cambié de hospital, ya no supe si esas cosas seguían ocurriendo. Yo espero que no, que esa pobre alma ya esté descansando en paz. ¿Qué les pareció la primera historia? Vámonos con la siguiente experiencia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por José Lara Domínguez desde Ecatepec, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Les voy a compartir un relato que, por más experiencias que viví en las morgues, por más casos que atendí, que sinceramente no fueron pocos, este en particular es uno de los que a la fecha me produce aún escalofríos por los detalles que voy a describirles. Trabajaba hace ya unos años en una morgue de un hospital privado en Ecatepec. Cada día había trabajo. Podría decir que lamentablemente para quienes llegan a la fría plancha de acero inoxidable, pero pues alguien tiene que hacer el trabajo, así que para mí, quien desempeñaba este papel, afortunadamente había trabajo. Durante una tarde, en el cual justo había terminado con un cuerpo, había limpiado la sala donde trabajaba y, como parecía no haber trabajo en al menos un rato, acomodé una silla al lado de una mesita para recargarme y dormir un rato. Pero a los pocos minutos, antes de agarrar el sueño profundamente, me llamaron diciendo que había entrado un cuerpo. Bueno, dormiría después, así que a los pocos instantes llegaron con el cuerpo en la camilla. Lo pusieron en la plancha y era un caso particular. Si son de estómago sensible, por favor, omitan los siguientes segundos, y si bien no seré muy gráfico, sí es necesario que describa al menos un poco para que se puedan dar una imagen de lo que vi y viví esa tarde. Era el cuerpo de un hombre de tal vez unos 40 o 50 años. Lo primero que notamos en él fue el tono y condición de su piel, más bien, de su cuerpo. Se le conoce a esta condición en la que llegó y lo encontraron como maceración, el cual es cuando la piel y los tejidos reciben por mucho tiempo agua. Se hiperhidrata, por lo que los tejidos se destruyen, y para que se den una idea, piensen en cuando ustedes pasan un largo rato bajo el agua, cómo se nos hacen los dedos como pasas. Bueno, así, pero por lo menos aumentado de 2 a 4 días constantemente bajo el agua. Encima sumado el proceso de descomposición y es que nadie sabe cómo, o al menos en ese momento, es que el cuerpo terminó en una bañera con agua porque lo más extraño es que tenía un cinturón al cuello. No es raro solo porque sí, sino por la posición y demás aspectos de algunas marcas que dejaron. Todo esto nos indicó que no podría ser lo más viable que esa misma persona se hubiera arrebatado la vida a sí mismo. Y bueno,
Todo esto, recuerden, es para que puedan visualizar lo siguiente. Al comenzar a trabajar con el cuerpo, nos dimos cuenta de que tal vez necesitaríamos ayuda de un especialista, a quien ya habían llamado para que acudiera a asistirnos y llegaría en menos de una hora. Yo, en ese tiempo, no llevaba mucho trabajando en esto, así que para no arriesgarme y dada la condición que para mí en ese tiempo era muy complicada de trabajar con el cuerpo, qué mejor que aprender de alguien con más experiencia. Hice lo que pude para avanzar con algunos procesos, pero de todos modos debía esperar, por lo que al terminar, simplemente dejé el cuerpo en la plancha y me acomodé de nuevo para dormir como les había descrito antes. Pasó un pequeño rato en el que simplemente desperté y, al abrir los ojos, sobre la plancha de acero, ese hombre, en las condiciones que se encontraba, estaba sentado sobre la plancha, con la cabeza girando hacia la derecha, viéndome directamente. Sé muy bien que es normal que de vez en cuando los cuerpos se muevan después de haber perdido la vida, pero ya había pasado algo de tiempo desde que era posible que hiciera esto, por lo que simplemente me quedé ahí, aterrado, pues me había tocado en otras ocasiones que se movieran, por supuesto, pero en esta ocasión, así y en esas condiciones, como sabía que ese hombre me estaba viendo, aunque no pudiera ver bien sus ojos por el estado del cuerpo, me hacía sentir que no debía moverme ni un centímetro. En eso estaba debatiéndome entre que estos eventos eran normales, esperables, y por otra parte pensando en que esto para nada era algo propio del cuerpo, por el aspecto que les comenté del tiempo que había pasado. Y así duré tal vez un minuto, viéndome directamente con ese hombre sentado en la plancha, hasta que me sobresalté por el sonido de la puerta de la sala donde estaba abriéndose. Era el especialista, quien al ver lo que yo estaba viendo solo exclamó: «¡Ay, Dios!». Y sí se veía asustado también. Caminó hacia el cuerpo luego de haberse quedado unos segundos de pie en la entrada y lo tomó para intentar recostarlo, cosa que hizo sin batallar mucho y, de hecho, yo esperaba que tuviera complicaciones por la rigidez que parecía tener, pero no. Lo bajó lentamente y lo volvió a recostar en la plancha. De eso no mencionamos nada más que otro comentario que me hizo cuando estábamos a punto de reanudar el trabajo con el cuerpo. Fue algo como que qué susto me había dado, pero no volvimos a hablar de ese evento. Pero eso sí, en la mirada de ese doctor, quien ya había visto en alguna otra ocasión, sí se veía algo preocupado o incómodo tal vez, al estar viendo todo el tiempo a ese hombre, como si estuviera al pendiente de cualquier movimiento que ya no era posible que hiciera, pero que los dos esperábamos que pasara. Recuerden que los viernes tenemos directo a través de esta plataforma donde contamos historias de terror también, y lo principal es que ustedes a través de una llamada telefónica en directo puede contarnos sus experiencias paranormales. Nos vemos y escuchamos por allá los viernes. ¿Qué le pareció esta experiencia? Muy extraña, ¿no cree? Mientras nos escribe cómo nos acompaña para estas historias, vámonos con la siguiente experiencia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida de manera anónima desde el municipio de San Nicolás de los Garza, estado de Nuevo León, México, y lo que nos cuentan es lo siguiente. Me gustaría mantenerme en anónimo, porque aún trabajo en un hospital privado de Monterrey, y no me gustaría perjudicar mi trabajo. Encima, en el hospital mucho del personal siempre estamos escuchando historias de terror, y tu canal es uno de ellos, por lo que es mejor no arriesgarnos. Ya sabrán ellos si lo escuchan que hablo de ese lugar. Este hospital queda en un área algo apartada de la ciudad, casi a las afueras, en una carretera muy importante. Hace unos 5 o 6 meses vinieron a hacer unas reparaciones a las instalaciones en la parte trasera del hospital, donde entre algunas de las salas estaba la morgue. No era una simple remodelación, eran unas reparaciones a las estructuras que eran más que necesarias, porque si no, afectarían tarde o temprano en mayor medida. Se podría caer el techo, vaya.
A esas alturas estaba mal diseñada esa parte del hospital, mal construida o qué sé yo. Nos movieron a una sala que, al menos en ese tiempo, estaba sin ocuparse. Era una sala grande, limpia, donde perfectamente podíamos trabajar una vez instalaran todo lo necesario para acondicionarla como una morgue. No tardaron mucho, porque tenían que hacer todo rápido. Los cuerpos que llegaban no podían exponerse a cualquier material que estuviera flotando por el aire por las construcciones. Tampoco podían esperar mucho para reconstruir esa parte, por lo que en menos de una semana ya estábamos trabajando en la nueva sala. Este lugar era mucho mejor. A decir verdad, era más amplio. Había mejor iluminación y estaba un poco más cerca del hospital. Ahí solo trabajábamos 2 personas. Un compañero de unos 35 años y yo. Soy una persona de 41 años. La primera semana todo iba de lo más normal. No diría que tuvimos que adaptarnos al cambio, porque de verdad no lo hubo. Todo era como si simplemente hubieran ampliado nuestra área de trabajo. Incluso así podíamos repartir mejor los lugares donde colocábamos los cuerpos. Encima, el aire acondicionado funcionaba mucho mejor, por lo que para nosotros era perfecto. Mi compañero y yo, como les digo, éramos los únicos que entrábamos y salíamos de ahí, y en una ocasión durante la noche, a las 9 p.m., mi compañero y yo tomamos nuestra hora de comida. La tomamos al mismo tiempo porque, al menos en ese rato, ya habíamos dejado todo terminado. La mayoría de los cuerpos y su procedimiento correspondiente ya estaban concluidos, estaban en las planchas, simplemente esperando a que se los llevaran al día siguiente. Cuando mi compañero y yo regresamos de cenar, al abrir la puerta con la llave, pues él y yo en ese turno al menos éramos los únicos con llave, vimos cómo todos los cuerpos, que serían unos 4 o 5, estaban acostados en el suelo, completamente destapados. Claro que nos apresuramos para levantarlos, y por mi mente no cruzaba otra cosa que no fuera pensar en las consecuencias de esto, porque si hubo alguna alteración en uno de los cuerpos, la responsabilidad era nuestra. Le dije a mi compañero que primero los revisaríamos antes de levantarlos, y ninguno parecía tener nada fuera de como los habíamos dejado. De hecho, absolutamente todos estaban boca arriba. Comenzamos a levantarlos y colocarlos nuevamente en las planchas. Entre los dos los levantamos con cuidado y comprobamos ya más detenidamente que no, ninguno había sufrido alguna alteración, por lo que eso nos alivió tanto. Yo ya ni siquiera pensaba en el cómo es que había pasado esto. Como les digo, lo que más me preocupaba era ese aspecto. Mi compañero fue quien hizo la pregunta. Oiga, compañero, ¿qué pasó? Mencionó mi nombre, pero nos mantendré en compañeros. Yo no había pensado una respuesta, y en ese momento simplemente le dije que no sabía, que se me hacía algo demasiado grave como para que se hubiera tratado de una broma, que fuera de ser pesada, eran unas faltas muy graves a las normas que tenemos todo el personal, porque solo nosotros podíamos entrar y manipular los cuerpos, por lo que le dije que al menos eso estaba descartado. Le pregunté ahora yo, que él qué creía que había pasado. Me dijo que tampoco sabía, que estaba seguro que nadie había entrado tampoco, pero que no quería atribuírselo a algo paranormal. Medio lo regañé diciéndole que no pensara en esas cosas, que nunca nos había pasado nada así como para estar pensando en eso, que ya estábamos muy formados y experimentados como para que algo así nos anduviera asustando. Asintió con la cabeza un poco serio y me dijo que tenía razón, que ya encontraríamos a quien había hecho eso. Al día siguiente, cuando ya era mi hora de entrada, coincidí con la persona que trabajaba en la morgue en el turno de día, quien se apresuró a llegar conmigo y me dijo que tuviera cuidado con los albañiles,
y de hecho se veía muy molesto. Comenzó a contarme que él había salido a su hora de comida y en ese turno solamente estaba él. Cerró con llave, salió a comer y, cuando regresó, vio exactamente lo mismo que nosotros la noche anterior. Me dijo que en lo primero que pensó fue en los albañiles, porque eran los únicos nuevos en el hospital, que nadie antes había hecho eso y que todos ya sabíamos qué cosas no debíamos hacer. Y encima, ellos trabajaban afuera también, allá por esa zona donde ahora estaba la morgue. Esto, la verdad, sí me dejó muy impresionado. Era ya muy extraño como para haber sido un simple accidente, y de haber sido algún albañil no podría explicarme cómo pasó eso anoche también, cuando solamente el personal del hospital estaba trabajando dentro de las instalaciones. Le conté lo que nos había pasado la noche anterior. Esto para evitar que fuera a reportarlos tal vez injustamente y pudieran perder su empleo por algo que no hicieron. Y cuando le terminé de contar, sí le cambió mucho la cara. Y él, un señor de 50 años, fue como si le hubieran cambiado completamente lo que pasó, como si ahora creyera todo lo contrario y me dijo: ya sé qué es. Estoy seguro que es esa sala donde estamos trabajando ahora. Mire, compañero, hace muchísimos años esa también solía ser una morgue, y luego de que una parte del techo le cayera a una de las compañeras que estaba trabajando en ese turno y lamentablemente perdiera la vida, se cerró, se reconstruyó y se usó unos años más como laboratorio, pero a cada rato había accidentes. Afortunadamente nadie perdió la vida, pero sí hubo accidentes con químicos muy peligrosos. Y ya sabes encima cómo son de supersticiosos los dueños de este hospital. Así que simplemente dejaron esa sala sin ocuparse. Sin embargo, ahora nos toca a nosotros aguantar, por lo que le aconsejo, compañero, que a partir de ahora tanto usted como yo pongamos sábanas en el piso, porque algo me dice que esto no va a detenerse hasta que nos vuelvan a mover de ahí. Y así pasó. Transcurrieron los días y esto no dejaba de ocurrir. Cada que nos íbamos y regresábamos a la sala, los cuerpos estaban perfectamente recostados sobre el suelo. Pensamos incluso en amarrarlos, pero creímos que esto podría ser peligroso. Tampoco lo reportamos, pues no queríamos que se hiciera más grande de lo que tal vez ya era. Cuando pasaron las semanas nos volvimos a cambiar, y fue ahí cuando estos eventos simplemente dejaron de ocurrir. Ya nunca movían los cuerpos ni un milímetro, por lo que creemos que en aquella sala había algo atrapado, precisamente la persona que perdió la vida hace muchos años. La siguiente experiencia nos fue compartida por Jesús Guzmán. Fue adaptada por él de una experiencia real, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Mi nombre es Esmeralda Valdivieso. Soy de Argentina. Lo que deseo compartirles esta noche aconteció hace aproximadamente una década, cuando trabajé en una clínica de mi ciudad, mismo nosocomio al que decidí renunciar luego de padecer una turbia serie de eventos que, hasta el día de hoy, me resulta difícil de superar. De antemano les comento que nunca me había tocado vivir algo así. Las llamadas experiencias paranormales eran algo que yo consideraba como lejanas a mí, pues tenía la mala creencia que esas cosas solo suceden en lugares solitarios. Jamás creí que estos fenómenos se puedan presentar en un lugar que esté constantemente lleno de gente, yendo y viniendo durante el día, tal cual es el ejemplo de un hospital, o cualquier establecimiento de esta índole, o a lo sumo, pensé que pasaban solamente en las noches. Pero con lo que me tocó padecer, me quedó bien en claro que no importa la hora ni el lugar. Los seres que provienen del más allá, sean almas en pena o condenados, pueden presentarse en cualquier momento, y lo peor de todo es que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de ello, y precisamente esa es la razón por la cual todavía vivo con la incertidumbre y
el temor de no saber que cualquier persona con la que me toque interactuar puede que no se trate de un ser vivo. Reemplazaré los nombres de las personas involucradas también, ya que se puede decir que ellos la pasaron peor que yo, aún más teniendo en cuenta que una de ellas ya no está con nosotros. El frío de aquella noche otoñal prometía acompañarnos con una jornada que sería como todas. Nadie se imaginó que, con la llegada de aquella pequeña, iniciaría una de las más terribles pesadillas que nos tocó vivir a lo largo de nuestras carreras como profesionales de la salud. Abigail es el nombre con el que me referiré a quien era mi compañera de turno, mismo que comenzaba a las 9 de la noche y terminaba recién en los primeros rayos del sol. Pero fui yo quien aquella noche se percató primero de aquella extraña que reflejaba inocencia, sentada en uno de los bancos de la sala de espera y temblando de frío. Estoy esperando a mi mamá, ya pronto llegará. Papá me dijo que también vendría, pero yo quiero verla primero antes de que él llegue. Me respondió con el dulce tono de voz infantil, esto cuando le pregunté que qué hacía sola ahí. Era una niña de más o menos 6 o 7 años. Estaba descalza, sucia, el desalineado y casi transparente vestido que tenía usando expresaba con su mugre y mal olor que ya llevaba bastante tiempo carente de limpieza. Sorprendida y conmovida en igual magnitud con su respuesta, pensé que su madre estaba internada en ese hospital y que tanto ella como sus parientes eran personas de la calle. Acaricié sus largos cabellos negros y le dije que mejor me acompañara a la cocina a tomar un chocolate caliente y de paso me hiciera compañía mientras esperábamos a su madre. Ella aceptó, dibujó una gran sonrisa y extendió su mano para tomar la mía luego de levantarse del duro asiento. Recuerdo que mis ojos se humedecieron y por poco se me cayó una lágrima cuando sentí el frío de su mano, garantizándome así que la pobre pequeña era una víctima más del calvario con el que castigaba el crudo clima de esas noches. A estos desdichados que generalmente la misma ciudad actúa con una indiferencia tan cruel. Una vez en la cocina, y en tanto encendía las llamas de una hornalla donde colocaría el jarro para calentar el agua, que posteriormente se convertiría en al menos una bebida caliente que le ayudara a recuperar su temperatura, ingresó Abigail, quien apenas vio a la niña se sorprendió y se conmovió de la misma manera con la que reaccioné yo. Se acercó a ella y la saludó tiernamente para, a continuación, dirigir su mirada hacia mí, como preguntándome quién era y qué hacía conmigo en el lugar. Rápidamente me adelanté a su consulta y le dije que ella era mi pequeña amiga, quien estaba esperando a su mamá y que mientras tanto me acompañaría con una taza de chocolate y pan. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no le había preguntado su nombre, y ella, tomándonos por sorpresa a ambas, dándonos a entender como que había leído nuestros pensamientos, volvió a usar esa dulce voz para decirnos: «Rita, me llamo Rita, y pronto vendrá mi mamá y me iré a casa con ella». Los minutos que prosiguieron fueron una combinación de tranquilidad y amena plática, hasta que de repente ingresó don Norberto, quien era el médico forense encargado de la morgue de ese hospital, la cual estaba en la parte trasera del edificio. Su semblante lo dijo todo. Parecía que acababa de ver al mismísimo innombrable. No dijo nada, pero su abrupto ingreso y pálido rostro hizo que la niña saliera corriendo de ahí apenas lo vio. Don Norberto la siguió con la mirada, cuya atención fue interrumpida por Abigail, quien preocupada le preguntó que qué ocurría, si necesitaba algo, cuando él regresó la vista hacia nosotras y en tanto yo hice el ademán de salir a buscar a Rita, él me detuvo, diciéndome unas palabras que nos causaron escalofríos a las dos. «Por favor, Esmeralda, no vayas a buscarla. Esa niña ya no está con vida. Pero créanme, lo que acabo de ver hace algunos instantes es algo que supera todo». Un escalofrío indescriptible recorrió mi espalda. Abigail quedó aterrada como yo, pues desde sus manos cayó la taza de chocolate que ya se había servido.
Pasaron unos momentos los cuales considero eternos, y en tanto mi compañera y yo veíamos las manos del médico cautivas en un desenfrenado temblor, él tomó aire para comenzar a narrarnos sus espeluznantes experiencias. Hace unas noches, cuando me hallaba en la morgue trabajando el cuerpo de una anciana, comencé a sentir una inexplicable y oscura sensación. Ya casi finalizaba, justo completaba el informe mientras observaba el pecho abierto de aquel cuerpo. Sumado a la sensación, de la nada el entorno se puso más frío de lo normal, conjuntamente con la inconfundible percepción de que alguien más que la difunta y yo estábamos ahí. Lentamente volteé para mirar hacia donde yo creía que provenía esa presencia y fue cuando la vi. Era la misma niña que recién estuvo aquí con ustedes. Estaba de pie cerca de una de las mesas de metal. Me miraba atenta como aguardando que yo le dijera algo. Y lo hice, pensando que se trataba de una simple niña que había ingresado porque se había perdido. Le pregunté que quién era, a quién buscaba. Ella se mantuvo en el mismo estado por unos segundos más, hasta que, a continuación y en silencio, giró para dirigirse en dirección a la puerta de salida. Pero antes de llegar a esta, desapareció como si fuera una simple imagen creada por mi mente. Pero no, ella no era producto de mi imaginación, era un fantasma. Hace unos momentos estaba de igual manera en mi trabajo junto al cuerpo de un joven, cuando de pronto volví a tener esa misma sensación, solo que ahora podía sentir una cierta clase de maldad. Les juro que pensé que era ella de nuevo, pero al voltear la mirada, vi algo mucho peor. Había un hombre ahí, de rostro macilento y aspecto siniestro, oscuro y macabro, quien con sus ojos puestos en los míos me transmitía un odio incomparable que hasta la fecha yo nunca había visto en una persona. Ni siquiera tuve tiempo a reaccionar. Sumamente horrorizado, retrocedí a la vez que su figura comenzaba a disiparse, tal cual lo hizo el fantasma de la niña. No sé cómo tomarán lo que estoy diciendo, pero les juro que no estoy loco. Lo que vi fue real. Trabajo con cuerpos desde hace muchísimos años, pero jamás me pasó algo similar. Presiento que esas dos almas buscan algo, no sé qué es, pero lo cierto es que seguirán aquí hasta que consigan lo que buscan. Esa noche, obligadamente tuvimos que dejar a un lado el terror que nos invadió al oír el testimonio del médico, para continuar con nuestro trabajo. Él regresó a la morgue y nosotras nos enfocamos en los pacientes. Le prometimos que ni bien pudiéramos, nos haríamos un tiempo para ir a acompañarlo, algo que esa noche finalmente no pudimos lograr hacer. Tuvieron que pasar 3 noches más para recién animarnos a acudir a ese turbio lugar, y la razón de eso fue porque sentimos la necesidad de apoyarnos entre los tres. Pues tanto el alma de la niña como así también el del hombre siguieron manifestándose a nosotros. Pero hasta esos momentos, Abigail y yo solo veíamos a la niña. Fue esa misma noche cuando recién conocimos al adulto, cuya experiencia quedó registrada en nuestras memorias como la más horrenda y tétrica que nos ha tocado vivir. Eran más o menos las 2 de la madrugada. Abigail y yo acabábamos de atender a los pacientes que teníamos a cargo, y aprovechando que los demás estaban en sus respectivas responsabilidades, decidimos ir a acompañar a don Norberto. Cuando llegamos, él estaba cortando el cuerpo de una mujer, quien al parecer dejó este mundo por una enfermedad, lo cual finalmente nos lo comprobó cuando terminó con el procedimiento. No sé cómo describirlo, pero ninguno de los tres pudimos ignorar y negar que el ambiente comenzó a cambiar de forma inesperada. Para nuestra mala fortuna, nuestros instintos no se equivocaron. Algo siniestro estaba a punto de pasar. Un sonido peculiar resonó tenuemente dentro de la morgue. Los tres volteamos a mirar en simultáneo, logrando así ver aquella aparición manifestarse nuevamente, dejándonos sumergidos una vez más en un total miedo. Era ella, la niña, Rita,
tal como dijo llamarse. Inmóvil y tranquila nos observaba detenidamente uno por uno. No sé por qué, pero en esa ocasión sentí de nueva cuenta la sensación que experimenté cuando la vi por primera vez. Una combinación de confianza y desasosiego, contrarias entre sí, pero real y exacta para representar lo que estaba sintiendo en esos momentos. Motivo por el cual, en vez de salir corriendo despavorida de ahí, me animé a hablarle. Por otro lado, Abigail y el señor Norberto sentían lo mismo que yo. Es lo que comprendí cuando los vi mirándose a los ojos, como pidiéndome que obrara de una vez por todas, como diciéndome que yo era quien debía interactuar con ella. Convencida que eso era lo que debía hacer, me dirigí a la pequeña para preguntarle qué es lo que hacía ahí con nosotros, que su lugar era en el más allá, que ya debía descansar. Con ese rostro inexpresivo, ella únicamente se limitó a mover uno de sus brazos. Lo levantó en dirección al cuerpo de la mujer que yacía en la mesa y con mucha firmeza pronunció lo siguiente: «Ella es mi madre. Ya llegó. La estoy esperando para irme a casa con ella». Su respuesta plagada de ansiedad e inocencia nos dejó anonadados, y a pesar de que sus dichos fueron claros y concisos, no podíamos entender lo que nos quería decir, o mejor dicho, sí, pero no lo podíamos asimilar estando en ese pávido estado. Por alguna razón, ella estuvo visitando el lugar todo ese tiempo, aguardando tal vez pacientemente el fallecimiento de su amada progenitora, como si su alma tuviera esa capacidad de percibir que pronto ella llegaría ahí, a la morgue. Nadie fue capaz de hablar. Don Norberto, quien aún estaba frente al cuerpo, dio unos pasos alejándose de éste, como temiendo quizás que cobrara vida tal cual la niña. Sin embargo, la frase que la pequeña pronunció al hablar de nuevo nos hizo caer en un abismo de estupor al que le siguió la parte más perturbadora de la experiencia. «Ya viene mi papá, pero tengo miedo. Quiero que mamá me lleve a casa antes de que él llegue». Un aire tan helado nos rodeó casi de inmediato, sucumbiendo cada uno de nuestros sentidos, a tal punto que nos redujo a los tres en testigos incapaces de escapar a la horrida escena que estaba pasando frente a nuestros ojos. Y ahí, justo detrás de la pequeña, comenzó a tomar forma aquella figura que, en cuestión de segundos, se convirtió en la imagen del iracundo hombre que vino atormentando a nuestro amigo médico en la morgue en todo ese tiempo. Les prometo que nunca podré quitar de mi memoria el pavor que me provocó su sonrisa, tan malévola como ninguna antes vista, al menos por mí. Colocó una de sus manos sobre el hombro de la niña en tanto ésta mostraba un rostro de temor. Sin duda alguna se trataba del padre, aquel a quien tanto ella mencionó, haciéndonos entender que ese fantasma, de ese aspecto tan horrible, se encargó de causarles temor a ellas estando en vida. Y seguramente hizo lo mismo con la mujer que ahora yacía fría tendida sobre la mesa de metal. Recuerdo que Abigail cayó desmayada luego de eso, y en cuanto a mí, les juro que sentía que mi corazón latía desenfrenadamente, como si en cualquier momento fuera a estallar por el miedo que estaba sintiendo. No obstante, fue don Norberto quien intercedió en esta oportunidad, pues tomando valor se dirigió hacia aquel hombre para comenzar a increparlo con una postura muy firme. No tengo palabras exactas para narrarles lo que fueron los segundos posteriores. Tanto la niña como el padre no interactuaron con nosotros más que con su presencia, pero la falta de palabras no fue impedimento para que sintiéramos cómo seguíamos cayendo cada vez en un miedo tan horrible. Sus imágenes se fueron desintegrando tal como los vimos anteriormente, y cuando al fin quedamos otra vez solo nosotros, el frío y esa extraña sensación desaparecieron también. Luego de ese lúgubre acontecimiento fue como volver a la realidad. Lo primero que hice al salir de ese trance fue correr hacia Abigail para asistirla. Aún seguía inconsciente, pero todo su cuerpo estaba cubierto de sudor y frío. Con la ayuda de don Norberto la llevamos a la parte del hospital donde, junto a otros enfermeros y doctores,
logramos hacerla volver en sí. Nadie dijo nada ante las preguntas de ellos. Para nosotros lo recién vivido quedaría convertido en una especie de pacto, mismo que, por así decirlo, estaba cimentado en un padre que precisamente cariñoso no era con su hija, quienes desde el más allá, supongo vinieron por el alma de aquella mujer, esposa y madre, cuyos detalles nos fueron revelados por el mismo médico forense que formó parte del infierno que vivimos en esos días, don Norberto. Él nos contó que, gracias a un colega, pudo acceder a unos informes que decían que la niña, en efecto, se llamaba Rita. Fue atendida mucho tiempo antes en un hospital de la misma ciudad. Su propia madre fue quien en más de una oportunidad la llevó para ser atendida. La última vez, ella contó con lágrimas en sus ojos que su esposo no solo golpeaba a la pequeña, sino también a ella. Los médicos de ese lugar la convencieron para que pusiera la denuncia en la policía, y al parecer, eso le jugó en contra, ya que ese maldito hombre se enfureció tanto que quiso vengarse de la mujer quitándole la vida a la niña. Luego del despiadado acto y como un vil cobarde que no quiso asumir su culpa, se arrebató la vida a sí mismo para evitar la cárcel. Dicen que antes de eso, quiso también arrebatarle la vida a su mujer, pero ésta afortunadamente logró sobrevivir. Aún así, no logró escapar de las consecuencias, pues le causó tanto daño que estuvo con problemas de salud propios del ataque, y así agonizó hasta que, semanas después, perdió la vida y fue a parar a la morgue del lugar donde nosotros trabajábamos. Y tal cual les mencioné anteriormente, al parecer el alma de la pequeña sabía que el cuerpo de su madre iría ahí, razón por la que nos visitó en todo ese tiempo. A raíz de lo vivido, Abigail desarrolló la llamada diabetes causada por el miedo, pero su caso fue tan fuerte que en menos de un año dejó este mundo. Don Norberto quedó trabajando en el mismo lugar donde hasta el día de hoy sigue ahí. Yo no fui capaz de hacerlo. Me retiré al poco tiempo del fallecimiento de mi compañera. Me volví a encontrar con él. Me refiero al señor Norberto. Compartimos una plática en la cual no pudimos evitar hablar de este tema, entre el terror que revivió en nosotros al recordarlo todo. Él finalizó el encuentro contándome algo que, en cierta forma, me hizo sentir nostalgia. Dijo que una noche recibió la visita de Rita por última vez, pero en esta ocasión no estuvo tal desgraciado del padre. En su lugar estaba ella, su madre. Interpretó la manifestación como un signo de agradecimiento, pues luego de que ambas almas se mostraran aliviadas y risueñas como celebrando el reencuentro, por fin partieron al más allá para recibir su merecido descanso. Indudablemente el hombre fue a parar al infierno, desde donde no saldrá nunca más. Al menos es lo que mi amigo médico desea, pues me aseguró que no sería capaz de volver a soportar una manifestación más de ese maldito condenado. Recuerden que la página de Jesús Guzmán, quien nos escribió la última historia, la dejaremos en la descripción del video. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias por su paciencia para este especial. Gracias de todo corazón por también apoyarnos en el canal de Por si les sirve, el cual recomendamos ampliamente, por supuesto, si desea compartir con nosotros experiencias de otro tipo. Ya nos han mandado varias y la verdad es que estamos encantados por la confianza por aquel espacio también. Inmensas gracias por apoyar este trabajo, por llenar de historias tan fascinantes este canal, por darle vida a este espacio que siempre estará hecho por y para ustedes. Esperamos llegar a más personas para ir desenterrando cada vez más y más esas experiencias paranormales que son lo que nos reúne aquí
en el mausoleo de los horrores, donde gracias a su increíble apoyo hemos llegado ya a más de 60,000 suscriptores. Por eso mismo, en modo de agradecimiento, les ofrecemos este bonito especial. Y ya tenemos habilitada la opción de miembros del canal, la cual ofrece beneficios y les recordaremos siempre que es 100% opcional. Es solo por si gustan apoyar este trabajo para poder seguir invirtiendo y mejorando la calidad no solo de los videos, sino también de los directos y de los regalitos que van incluidos en esa opción. Los beneficios están en la opción al lado del botón de suscribirse. Es color azul y dice unirse. Ahí vienen ya escritos los beneficios que, poco a poco, iremos mejorando, por supuesto. Muchas gracias de todo corazón por todo su apoyo y cariño. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte y especial abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.